Buenas noches. Qué bueno es estar juntos, aunque seamos poquitos hoy. Tenemos nuevamente la gracia y la oportunidad de poder congregarnos, reunirnos, para poder sostenernos unos a otros, para poder animarnos, para poder consolarnos, exhortarnos. Y no hay nada, cosa más bella, más hermosa que impacte en el corazón de un creyente que la obra que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Creo que eso es lo que nos lleva cautivo, y como escuchábamos el miércoles pasado acerca del amor que constreñía a Pablo, y que él dijo, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y pensando en ese amor, ¿no? Tan profundo, tan enorme, un amor eterno, es el amor de Dios, que ha tenido para con nosotros, y que ha sido necesario una cruz, para poder redimirnos. Pero no era cualquier cruz, no era cualquier persona que debía morir en esa cruz, porque muchas personas habían muerto en cruces, pero ninguna como la en la que murió nuestro Salvador, nuestro Redentor, Jesucristo, quien, siendo Dios, tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, y la muerte más humillante, más dolorosa que una persona pudo haber sufrido era la muerte de cruz, y esa muerte ha tomado el Señor Jesucristo por nosotros. Vamos a orar inicialmente para poder concentrarnos también en la enseñanza. Si bien hoy va a ser breve y va a ser más bien al estilo devocional, pero la idea es entonces que podamos estar centrados en lo que el Señor quiere hablarnos, ¿sí? Oramos entonces. Señor, te damos las gracias en esta noche por poder estar juntos, un grupo de tus hijos. Hemos sido salvados por la obra única, perfecta, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien ha ocupado en la cruz nuestro lugar, quien ha pagado por nuestros pecados. Y Señor, queremos darte las gracias ahora porque podemos abrir tu palabra, y queremos rogarte a que también seas tú quien nos estés hablando, dándonos el entendimiento, aún inclusive también motivándonos, obrando en nuestros corazones, aún para hacer las cosas de una manera correcta, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Háblanos. Te pedimos por aquellos hermanos que todavía no han venido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 9. Y una de las cosas en las cuales vamos a estar observando hoy es que el Señor Jesucristo, luego de haber llamado a Mateo, Él empieza con una serie de actividades, ¿sí? Y entre otras cosas, Él se encuentra en un lugar, dice que Él recorría los lugares, y en cada lugar donde Él iba, veía las diferentes necesidades. Es decir, el ministerio del Señor Jesucristo era su vida. No era parcial, no era un momento, no era una actividad. El ministerio del Señor Jesucristo fue y era su vida. Esto es algo sumamente importante que nosotros también podamos entenderlo, porque nos va a dar a nosotros la idea correcta en cuanto a nuestra vida, en cuanto a lo que llamamos normalmente ministerio. Toda nuestra vida es un ministerio. Es el ministerio. Ahora, al Señor Jesucristo vamos a ver hoy algo muy particular en cuanto
a las observaciones que el Señor Jesús hacía, algunas exhortaciones y luego vamos a hacer algunas aplicaciones también. En primer lugar, ahí en Mateo capítulo 9, versículo 35, vemos que dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay varias cosas que acá nos llaman la atención. En primer lugar, tenemos que ver la acción en la cual el Señor se encontraba para poder ver. Dice en primer lugar el versículo 35 que Él recorría. ¿Sí? Esta palabra recorrer no es solamente que estaba como cuando uno pasa quizás en un viaje de un lugar a otro, que pasa derecho simplemente por muchos pueblos o ciudades. No. Él estaba recorriendo, Él estaba caminando entre medio, iba, se paseaba, estaba en medio de las multitudes, estaba en medio de la gente. Y más detalle nos da el texto bíblico, que nos dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y fíjense qué más hacía: enseñando en las sinagogas de ellos. Es decir, iba a los puntos de reunión. Claro, sin lugar a dudas, el Señor Jesucristo, siendo judío, iba al punto de reunión judía. Y en este caso eran las sinagogas, las diferentes sinagogas que había en cada pueblo, el cual, como bien sabemos en el contexto, que Roma le había dejado a los judíos hacer sinagogas en las diferentes ciudades, no solamente en Israel, sino también en el imperio. Por eso también cuando Pablo hace sus viajes misioneros a los diferentes lugares donde él llegaba, iba en primer lugar a las sinagogas. Bueno, el Señor Jesús tenía este principio también de ir a la casa de Israel, de ir a los suyos, de ir al linaje de Dios, o mejor dicho, al linaje que Dios había escogido para hacer de ellos su pueblo. Ahora, dice que enseñaba a ellos y predicaba el evangelio del reino. Juntamente con este evangelio iba acompañado de prodigios, de milagros, los cuales atestiguaban que lo que el Señor Jesucristo hacía era verdaderamente obra de Dios, porque era enviado de Dios. ¿Está? Entonces, allí estaba el Señor Jesucristo predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor, al recorrer, al conocer, podía ver las diferentes necesidades. Mateo, cuando escribe acá, sanando toda enfermedad y toda dolencia, está haciendo algo muy genérico. Es algo muy amplio. Es decir, toda persona a la cual iba a la sinagoga a escuchar la palabra del Señor y el Señor veía la necesidad y la fe de ellos para poder actuar, lo hacía sanándolos. Ahora, también dice el texto en el versículo 36, y al ver las multitudes, es decir, mientras que el Señor iba de un lugar a otro, grandes multitudes le iban siguiendo. Pero no solamente le iban siguiendo grandes multitudes, otras andaban dispersas, dice el texto. Dice que el Señor tuvo compasión. Esa palabra compasión es inflamar su corazón, se conmueve de tal manera que algo no se puede cruzar de brazos, sino que algo tiene que hacer, en algo va a actuar. Y dice que tuvo compasión de ellas.
porque estaban desamparadas. Cuando habla acá en este sentido de desamparadas, ¿de qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Sin lugar a dudas, el Señor iba a las diferentes sinagogas, ¿sí? ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. En esos lugares se encuentran grandes multitudes. Y al ver esas multitudes las ve desamparadas. Y el texto dice, como ovejas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, el Señor Jesús está haciendo un análisis en cuanto a aquellos que eran responsables de guiar al pueblo de manera espiritual y que no estaban cumpliendo su función. Al ver al Señor que estas personas estaban desamparadas, es decir, que no había nadie que los ampare. Y dice que estaban dispersas como ovejas. Acá el punto es la comparación, ¿sí? El símil es como oveja. Es decir, la oveja sabemos que es un animal en un sentido muy torpe y que se descarría muy fácilmente y que necesita que el pastor esté constantemente custodiando, hablando, buscándola, trayéndola. ¿Para qué? Para poder llevarla hasta el redil. Ahora, sin embargo, dice que estaban como ovejas sin pastor. Estaban desamparadas, dispersas. No había quien las alimente. No había quien las cuide. No había quien sane sus heridas. Y por esa razón el corazón del Señor se conmueve. Ahora entonces, dice el versículo 37, dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando el Señor dice a la verdad, la mies es mucha, acá está dando otra comparación, otra figura que ellos estaban entendiendo de qué es lo que el Señor estaba hablando. ¿Sí? El Señor les dice que vio las multitudes y las vio dispersas. Esto se lo comunicó a sus discípulos. Pero también acá toma otra figura y habla de la mies. Y la mies es el campo de trigo el cual se va a cegar. Pero dice, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y hay un problema cuando la mies es mucha y los obreros son pocos. A veces no toda la mies se puede llegar a cegar. Y entonces se echa a perder. Ahora, el Señor no dice, vean cómo se echan a perder. No, dice al contrario, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en esta actitud que el Señor le está diciendo, rogad, el ruego no es una mera oración. No es un decir, Señor, a la verdad la mies es mucha. Los obreros pocos, envía a Juancito. Envía al otro. Señor, ¿podrías enviar algunos obreros más para este lugar o para esta zona? Y como si fuese algo tan liviano. El rogar. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní? Allí cuando sus gotas eran como su sudor era como grandes gotas de sangre. Dice que el Señor rogaba intensamente. Eso es un ruego cuando hay un peso en el corazón, de tal manera que te aflige, ya que uno no puede hacer otra cosa más que ir a la presencia del Señor en oración y a ir a Él, descansar en que Él es el Señor soberano, dueño de la mies, como bien nos dice el texto, que va a enviar obreros, o para que envíe obreros. Ahora, acá hay algo que el Señor también está diciendo de manera implícita. Dice, rogad pues al Señor de la mies.
¿De quién es la mies? Del Señor. Es decir, Él sabe que los campos están listos. Él sabe qué campo está listo. Y ahora, cuando entonces nosotros empezamos a rogar para que el Señor envíe obreros, no es decirle algo que Él ya sabe, o mejor dicho, no lo tenemos que tomar como si fuese algo liviano, sino con el peso o de ponernos en el lugar también del Señor. Es decir, el Señor ve las multitudes y dice que tiene compasión de ellas. Bueno, al ver esas multitudes era como ver el campo de la mies listo para cegarlo. Y el corazón del Señor se conmovía. Ahora, cuando el Señor dice rogad, es que nosotros podamos ver lo mismo que el Señor ve. Pero no solamente ver lo que Él ve, sino también actuar así como Él actúa. Y acá el texto nos dice que envía obreros a su mies. Es decir, de manera implícita está de que aquel que ruega, que se conmueve por las multitudes, va a ser el primero en decir, heme aquí, Señor, como dijo el profeta Isaías. Va a ser el primero en decir, Señor, mirá la cantidad de gente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Al ver las multitudes. Ahora, hay una realidad también. Son las diferentes razones por las cuales no vemos a las multitudes como el Señor las ve. A veces estamos cegados en nosotros mismos, por lo cual no nos permite ver a los demás. Estamos centrados en nosotros mismos. Tenemos un concepto demasiado alto de nosotros que esperamos y demandamos de los demás que hagan las cosas para nosotros. Que los demás tienen que actuar bien a nosotros, nos tienen que hablar bien siempre. Que los demás nos tienen que respetar de toda manera. Y quizás nosotros no estamos viendo a las necesidades de afuera, porque estamos centrados en nosotros mismos. Ahora, Pablo, el apóstol Pablo, cuando él habla del Evangelio en Romanos, como bien se dice, el Evangelio de la justicia de Dios, una de las cosas que va a plantear en el capítulo 9 es justamente la salvación y la justificación por la fe. Y dice en el versículo 8, más que dices, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Y el versículo 9 dice, que si confesares en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y Pablo entonces acá hace este énfasis en lo que es el Evangelio. Y no solamente en tener el Evangelio de la boca para afuera o en la mente, sino también en una fe completa que va a actuar por completo en la mente, en la boca, en el corazón. Y sin lugar a dudas eso, como bien dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, a Jesucristo obviamente, serás salvo. Ese es el Evangelio. Ahora, Pablo plantea más adelante, versículo 14, vamos a leer el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hablando de invocar en este concepto que habla en los versículos anteriores. Ahora, versículo 14, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Acá hay una serie de preguntas que Pablo está haciendo
para que los creyentes reflexionen sobre este asunto. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Se acuerdan? El Señor Jesús dice, rogad pues al Señor Jesús que envíe obreros a su mies. Me temo que el Señor está llamando a muchos obreros a que vayan a su mies, pero que pocos son los que responden. Pero no solamente pocas personas, a veces hay personas dispuestas a la obra, a la mies del Señor, pero no hay congregaciones dispuestas a enviar. Y entonces la obra del Señor queda de alguna manera truncada, queda trabada. Y entonces esta serie de preguntas que Pablo va a emplear aquí es justamente para que sea reflexivo. Nos lleva naturalmente a reflexionar a ver qué es lo que estamos haciendo. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y esto es como una cadena descendente, es decir, para que tengan la salvación ellos tienen que confesar y tienen que creer. Confesar en el Evangelio, confesar y creer en el Evangelio. Entonces dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Claro, ¿cómo lo van a hacer? Ahora, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán, en aquel en el cual no han oído? Es decir, todavía no escucharon de él. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y entonces ahí está el ruego del Señor que daba a sus discípulos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, cuando nosotros vamos al Señor para decirle, Señor, a la verdad la mies es mucha. Y no hablamos solamente de grandes multitudes, sino cuando presentamos al Señor personas, quizás por nombre y apellido inclusive, que puede ser una larga lista de conocidos y personas que aún no conocen del Señor. Estoy seguro que el Señor nos va a enviar a nosotros que estamos orando por ellos. Y quizás todo el tiempo hasta que alguien se convierta sea el tiempo en el cual el Señor pueda estar preparando tu vida también. Preparando tu vida para la paciencia. Preparando tu vida, ejercitándote al hablar del Evangelio. Preparando tu vida, preparándote a vos, para que también a través de tu vida des testimonio del Evangelio. Ahora, dice el texto en el versículo 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esta es la realidad. Cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia el Evangelio. Así lo ve Dios. Dios ve a sus obreros que tienen pies preciosos, aquellos que se predisponen a caminar en medio de la mies para anunciar las buenas nuevas y cegar aquellas almas. Pero ahora también hay una realidad la cual no nos debe desanimar en absoluto, sino que simplemente es algo que es verídico y es real. Dice el versículo siguiente, el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, fíjate de que no todos obedecen al Señor. Muchos han escuchado el Evangelio, pero no todos han creído en el Evangelio. No todos han entendido, comprendido el Evangelio, porque acuérdense
que esto es algo espiritual en lo cual el Señor tiene que dar ese entendimiento, ese discernimiento, esa convicción de pecado, para que cuando vea la oscuridad en la cual está sumergido, pueda entonces resplandecer la luz de Cristo. Cuando sienta el infierno sobre sus pies, cuando sienta lo pesado y la calamidad de su pecado, entonces allí va a recurrir a Cristo, pero esa convicción la produce el Espíritu Santo por la palabra. Y bien nos dice el texto siguiente, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quería, que se predicase el Evangelio. Fíjense que cuando el Señor termina su ministerio y es ascendido, aproximadamente había 500 hermanos allí, de acuerdo a lo que relata 1 Corintios 15. ¿Sí? Relata Pablo cuando el Señor asciende. Había aproximadamente 500 hermanos, 500 personas, 500 discípulos del Señor aparte de los 12. Por lo menos a estos 500 se les apareció en la resurrección o resucitado. Ahora, por lo menos dice ahí en 1 Corintios, más de 500 hermanos. Es decir, había gente que le estaba siguiendo. Había gente que empezó a ser discípula del Señor Jesús, a consecuencia de que han oído su Evangelio. Han oído el Evangelio. Lo han visto al Señor. Y le han seguido. Ahora, cuando Pedro, ahí llegando a Hechos, predica el Evangelio, luego que el Espíritu Santo viene sobre la congregación, sobre la iglesia, dice que más de 3.000 personas se han convertido. Fíjense que no se convirtieron por los milagros y prodigios que hicieron, sino que se han convertido por la predicación del Evangelio. Y esto es el centro, y debe ser el centro de la congregación. Esto debe ser el centro de nuestra conversación. Mucho más con personas que aún no conocen el Evangelio. Y por eso quiero animarnos, hermanos, a que, así como el Señor Jesús dijo a sus discípulos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que nosotros no nos distraigamos con los pormenores de la vida, como suele tratar de hacer el enemigo, de causarnos conflictos, problemas, situaciones de tensión, para que nosotros descuidemos las cosas eternas. Entonces, que podamos visualizar así como el Señor veía a las personas con su necesidad eterna. Y roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Pero que no solamente roguemos, sino como también el Señor Jesús le dice a sus discípulos en Juan 20, 21. Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. El Señor ya estaba resucitado. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y recién decíamos la pregunta, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, acá tenemos al Señor de la mies enviando obreros a la mies. Y si somos discípulos del Señor, si hemos creído en Él, la exhortación es para nosotros. Él nos envía a nosotros. Él nos envía a predicar el Evangelio. Él nos envía a que anunciemos las buenas nuevas, pero también a que vivamos coherentemente conforme al Evangelio.
porque eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que da testimonio. Y por eso no olvidarnos de predicar la palabra. La palabra. Es sumamente importante predicar la palabra. Es esencial. Pero quiero también detallar una cosa más. Que quizás en Pentecostés no hubiese habido tal obrar, tales conversiones al Señor, si el siervo el cual Dios ha utilizado no hubiera estado lleno del Espíritu. ¿Se entiende? Es decir, el Señor utiliza personas que estén llenas de Él para también poder comunicar el Evangelio de una manera efectiva, de una manera correcta. Por tanto, quiera el Señor ayudarnos a rogar, a obrar coherentemente con el Evangelio y a obedecer. Oramos. Oh Padre amado, gracias te damos porque viste estas multitudes, nos viste a nosotros, perdidos, dispersos como ovejas sin pastor. El Señor Jesucristo vio las grandes multitudes y vio el campo, los campos blancos, listos para la siega. Gracias porque no se quedó allí, sino que ha rogado por nosotros. Y ha rogado aún por los que habrían de creer, es decir, nosotros mismos. Y ha rogado para que tú, oh Padre, envíes obreros a tu mies. Y aún el Señor Jesucristo mismo, habiendo recibido la orden de ti y habiendo obedecido, ahora también ha mandado a sus discípulos a predicar el Evangelio. Y es también la orden y la aplicación para nosotros de manera directa a predicar el Evangelio. Señor, que podamos rogar, danos ese peso para clamarte a ti, para poder ver a las personas así como tú las ves y para que envíes, Señor, más obreros. Te rogamos, Señor, hace falta. Hace falta personas dispuestas a trabajar por ti, a obrar por ti, a predicar el Evangelio, a vivir el Evangelio. Hace falta aquí y hace falta alrededor del mundo, Señor. Tú ves los campos que ya están blancos para la siega y te rogamos a que tú envíes obreros. Así también, Señor, te pedimos que podamos obrar coherentemente conforme al Evangelio que profesamos. Que podamos vivir, Señor, conforme a tu palabra. Padre, también, de hecho, para que podamos obedecerte en todos los sentidos, aún con este que estamos observando hoy, que es predicando el Evangelio, siendo obedientes a tu mandato de ir y predicar a toda criatura el Evangelio de Jesucristo. Gracias queremos darte por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén.